Dentro del mundo fiscal hemos escuchado la palabra de anticipo de clientes, también de el pago a cuenta de, la distorsión entre los mundos jurídicos, de normas de información financiera y en el mundo fiscal. El día de hoy nos ayuda Omar Quiroz, especialista en tema fiscal, que nos va a ayudar a poder entender este panorama de los anticipos de clientes y hasta los dos métodos de facturación. Acompáñanos. Continuamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo había anticipado, traemos un tema denominado anticipo de clientes. Tema que llama mucho la atención porque las leyes fiscales nos hacen por ahí acumularlo y también por ahí hay otro concepto que también se maneja en el ámbito jurídico, que es el pago a cuenta de. Entonces creo que la confusión que podamos tener como asesores o como contribuyentes es importante irlos definiendo. Para eso nos acompaña el día de hoy mi gran amigo Omar Quiroz. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Pues un gusto estar aquí contigo platicando de este tema. Pues bueno, como lo estaba ahorita diciendo, creo que hay bastantes dudas en estos términos, porque entramos en términos contables, jurídicos y hasta en temas fiscales, ¿no? Sí, así es, Rodrigo. Digo, este es un tema pues bastante común en las compañías. No por esto hay un concepto o un tratamiento fiscal generalizado, ¿no? Pues como bien comentas, y bueno, de manera particular creo que el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece los momentos de acumulación, es el que nos da nos da esta confusión. ¿Por qué? Porque en la fracción 1, en el inciso C, establece que el cobro de las contraprestaciones totales o parciales, y dice, incluso tratándose de anticipos, pues bueno, serán acumulables, ¿no? Entonces, este concepto ya viene ahí en esta fracción. Un poquito haciendo un poquito de recordatorio, estabas hablando de la ley del impuesto sobre la renta, sí, en un ámbito que sería para personas morales. Así que no estarían en un régimen de flujo, sino estarían en un régimen de lo que se conoce como devengado, y en ese artículo 17 me dicen 3 momentos de acumulación. Es correcto. A la factura, a la entrega o a la prestación del servicio, y el tercer concepto que sería a la cuestión del cobro, que es a lo que hace referencia, ¿no? Así es, Rodrigo. Ok, entonces ese anticipo de clientes, ¿estaremos hablando que sería el tercer rubro de estos momentos? Sí, pues ese es el tercer supuesto para acumular el ingreso. Y pues bueno, como te comento, como viene el concepto específico anticipo, pues bueno, a la mayoría de los contribuyentes les hace pensar que pues, cuando lo reciben deben de acumularlo. Pero aquí, pues bueno, como bien comentabas, habría que distinguir dos conceptos, que es el anticipo y el pago a cuenta de, ¿no? Y para ello, pues bueno, que quizá valdría la pena precisar que la ley del impuesto sobre la renta lo que grava son ingresos, ¿no? Entonces, habría que definir si este anticipo lo podemos catalogar como un ingreso, pues para acumularlo, ¿no? Una visualización de ese ingreso como un incremento en el patrimonio, ¿no? Que en este caso, hablando de las personas morales, tendríamos que ver que realmente haya un aumento patrimonial de esta persona moral, ¿no? Sí, eso es muy importante, porque si bien la ley del impuesto sobre la renta no establece una definición del ingreso, pues bueno, sabemos que existen tesis que dan una definición de este concepto y como ya bien comentas, es en términos generales el aumento en el haber patrimonial de las personas. Ok, entonces, si bien por ahí la palabra que están utilizando en el mundo fiscal, en el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sería el anticipo a cliente, ¿cómo podríamos entender realmente ese anticipo sin llegar a confusiones con otros términos jurídicos como el de pago a cuenta de? Pues bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es definir si el anticipo es un ingreso o no, para saber si lo debemos de acumular o no. Y pues bueno, para ello podríamos empezar precisando que la norma de información financiera, la A5, que se trata de los elementos básicos de los estados financieros, pues nos da un acercamiento de este concepto y nos dice que un ingreso es el aumento en el activo o la disminución de pasivo en un periodo contable, pero lo más importante es que este aumento del activo, disminución del pasivo,
debe de tener una afectación favorable en la utilidad o la pérdida de las personas. Y complementando, ya también tenemos, de acuerdo a las normas de información financiera, el D1 que entra en vigor a partir del 2018, donde son 5 pasos para el reconocimiento del ingreso, y el quinto paso habla de entregar el control del bien o del servicio para que pueda ser catalogado contablemente como un ingreso. Ok, muy importante, claro. Entonces, si tú me estás diciendo que ahorita es importante identificar la cuestión del ingreso, este anticipo de clientes no podría ser considerado contablemente como un ingreso. Sí, de hecho, la misma norma A5 establece de manera muy específica que cuando se percibe un anticipo pero aún no se ha devengado el ingreso, este no se puede considerar en resultados, debe considerarse como una partida de pasivo. Entonces ya desde ahí, desde la norma de información, pues nos está diciendo que un anticipo donde no hay el ingreso devengado, no tenemos ingreso, es un pasivo todavía. Ok, aquí creo que es importante la presión que estás haciendo, que esto es una cuestión contable y esto se convierte en una obligación, que sería la cuestión de un pasivo, que Sí. también está soportado en la NIF D1, que entra también en vigor, otra vez haciendo la referencia, en 2018, y me lo considera dentro de los pasivos. Con los pasivos, que en la misma definición que están en la A5, me habla que es una obligación que se puede cuantificar, que es de operaciones pasadas, que es una obligación ineludible y que al final de cuentas, en este caso, este anticipo de clientes, yo me estaría comprometiendo a entregarte un bien, un servicio, y tú me estás entregando un recurso. Entonces realmente se genera la cuestión del pasivo. Sí, así es. Ok, entonces definiendo que para la norma contable el anticipo está dentro de los pasivos, todavía necesitaría amarrar más para poder identificar al lado fiscal. Sí, por eso, pues bueno, tendremos que acudir al Código Civil, donde en el artículo 2249 nos establece que, en el caso de compra-venta, la operación se perfecciona cuando el acuerdo de las voluntades fijan precio y cosa, ¿no? Cuando se dan estos dos supuestos es cuando ya existe la compra-venta y consideramos que es cuando se da el ingreso. Si hay ausencia de alguno de estos dos conceptos, no podremos considerar que hay un ingreso y por lo tanto estaremos en el supuesto del anticipo de clientes como una cuenta de pasivo. Ok, aquí es también importante porque ya al entrarse del mundo contable al mundo fiscal, en el mundo fiscal me tengo que ir a otros códigos, no solamente el código fiscal de la Federación, sino diferentes tipos de códigos, ordenamientos, para que me llegaran a dar ciertas definiciones, como el que está diciendo que es la venta perfecta, así lo llegan a manejar, cuando tengo la cosa y cuando tengo el precio, Sí. que es medio raro porque entonces ¿cuál sería una venta imperfecta? Pero quitando un poquito la cuestión de esa forma coloquial de a veces de platicar de lo que sería la enajenación, estaríamos hablando que en un anticipo, cuando estoy haciendo referencia en el mundo contable que todavía no te he entregado el bien o entregado la cosa, estamos hablando que puede ser que ni exista en el mundo de material. Entonces, en ese campo seguirá siendo un anticipo. Sí, así es, y de hecho es un punto muy importante el que comenta respecto de, bueno, por qué analizar el Código Civil sin antes analizar alguna disposición fiscal, y bueno, el Código Fiscal de la Federación que ocupamos en defecto de la ley, que en este caso la ley no define, el Código Fiscal como tal no define también qué es enajenación, y por lo tanto tenemos que aplicar de manera supletoria el derecho federal común, que en este caso es en específico el Código Civil. A ver, Omar, si estoy entendiendo ahorita lo que nos estás queriendo apoyar. Si en el mundo jurídico está el anticipo y estaría el pago a cuenta de. Sí. El anticipo es mientras no exista la cosa o el precio. Así o que es. me haga falta una de las dos. Pero si existe la cosa y el precio ya pactado, se convierte en un pago a cuenta de, porque Así es. realmente ya existe el bien y el convenio entre las partes en una realidad. Entonces estamos hablando que el pago a cuenta de
ya debería de ser un ingreso de acuerdo al ámbito fiscal. ¿Por qué? Porque ahí ya tienes la perfección de la operación y por lo tanto ya debería de ser un ingreso. Y ahí entramos en lo que cuando entra la versión 3.3 del CFDI, empiezan a utilizar el PUE, que es pago en una sola exhibición, y el PPD, pago en parcialidades, o diferido, que en este caso podría ser ese pago en parcialidades, porque ya existe el bien en sí y ya está el acuerdo de las voluntades. Sí, es correcto. Digo, en el tema de comprobantes fiscales, bueno, de hecho, creo que el mismo anexo 20 de la resolución miscelánea establece que debes de emitir un comprobante de ingresos incluso cuando estamos hablando de anticipos y específicamente en el apéndice 6 va en línea con lo que hemos comentado, que establece que un anticipo es cuando no se ha establecido precio o cosa. Ninguna de las dos o hay alguna ausencia de alguna de ellas sería un anticipo. De otra forma no estaríamos hablando de anticipo. Entonces, a pesar de que con lo que hemos analizado podemos definir que este anticipo no es un ingreso, pues el mismo anexo ya te establece que debes emitir un comprobante de ingreso por este tipo de operaciones. Entonces, y también siguiendo un poquito la estructura de esta apéndice a la resolución miscelánea el 20, que sería el anexo 20, y la guía de llenado de los comprobantes, realmente en el mundo fiscal no existen los dos términos jurídicos que ahorita estamos platicando, sino solamente existe el ingreso y el anticipo de clientes, porque para efectos del pago a cuenta de, no hay una forma en que yo lo pudiera manifestar en un comprobante. Y también amarrando de que una vez que yo estoy facturando el anticipo, pues ya me está convirtiendo otra vez, regresando al artículo 17, otro momento, ¿no? Me dice factura, nada más que no me ha dicho si es completo el comprobante, entiéndase desglosado con la transacción o la operación, o al final de cuentas sería un anticipo nada más, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Digo, ahí la verdad es que las disposiciones, pues parece que nos encaminan a que ese anticipo lo debemos de acumular, sí porque sí, ¿no? Ya sea como en términos del inciso C o como bien comentas, en términos del inciso A cuando emites el comprobante fiscal, ¿no? Ok, y entrando un poquito en esta guía de llenado, hay dos métodos para poder hacer la cuestión de la emisión de estos comprobantes, ¿no? Sí, así es. De hecho, en esta guía es muy específico. Creo que la intención de esos mecanismos es no dar una información incorrecta al SAT en el sentido de que tengo ingresos dobles de los que realmente tengo, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque digo, un primer mecanismo para la emisión de los comprobantes fiscales es cuando tú recibes un anticipo, debes hacer un comprobante de ingresos por ese anticipo. Una vez que la operación se perfecciona, se fija precio y cosa, tenemos que emitir el comprobante como normalmente lo hacemos por el total de la operación y posteriormente o digamos que en el momento siguiente, de inmediato tenemos que emitir un comprobante de egresos por el monto del anticipo a efectos de que este comprobante de egresos cancele el ingreso del anticipo y solamente ante los ojos del SAT solamente haya un ingreso que es el total de la operación. Esa es como primera opción, digamos, en ese tipo de operaciones de anticipos. Y en el segundo supuesto creo que es un poquito más sencillo. Habría que evaluar en la operación de cada uno de las empresas cuál es el que le conviene. Pero el segundo caso, pues es igualmente tienes que emitir un comprobante de ingresos por el importe del anticipo y posteriormente cuando ya tienes o ya se concreta la operación, debes de emitir un comprobante por el remanente que falta o el diferencial entre el total de la operación y el anticipo recibido. En este caso solamente tendríamos dos comprobantes de ingresos. Sí, o sea, es el camino largo o el camino corto. ¿Quieres emitir 3 comprobantes o quieres emitir dos? El chiste es poder manifestar algo que fuera real en cuanto a lo que se tendría que acumular y que tendría la cuestión del vínculo con la cuestión del CFDI. Claro. Aquí nada más también, porque está diciendo que habrá que analizar al contribuyente cuál de los dos le podría convenir. Yo, en mi opinión, creo que tendremos que irnos por el camino largo. ¿Por qué la cuestión del camino largo? Porque estamos hablando que a la hora de emitir yo nada más los dos comprobantes, como bien lo estabas ahorita diciendo, yo emito un comprobante del anticipo y cuando emito el comprobante completo me dice que yo utilice un nodo que es el de descuento.
Si yo llevo la cuestión de una determinación de costos realmente bien en la cuestión de la empresa, el utilizar ese tipo de conceptos de descuento me podría estar alterando el costeo o la determinación del costo. Que si bien para el mundo fiscal le va a dar lo mismo porque estás disminuyendo una cuestión del ingreso, en la determinación de mi almacén, del inventario, sí me trae una modificación que podría decirme otros datos en una realidad. Entonces, en muchas de las empresas creo que no es conveniente el utilizar el segundo método que estás diciendo, el de los dos comprobantes, por el campo de descuento. Para que no confundir cuando realmente sí tengas un descuento real por bonificación, descuentos, rebajas y lo que sea en la cuestión del comprobante, y sí emitir la cuestión de los 3 comprobantes, y que de todos modos es un verdadero relajo, porque si bien ahorita también lo estás comentando en cuestión del comprobante de ingreso del anticipo, pues muchas empresas tienen vinculado el módulo de facturación que es de ingreso y te lo manda resultados, cuando ahorita estábamos platicando que el anticipo de clientes por su naturaleza debería de irse contablemente a la cuestión de un pasivo. Si bien en una cuestión manual yo puedo estar haciendo el registro contable a llevarlo a pasivo, cuando está vinculado todos los módulos en una cuestión conjunta, la contabilidad, pues muchas veces hasta tendría que hacer yo una mini conciliación para ver cuáles son ingresos y cuáles son anticipos. Sí, sin duda, Rodrigo. Este tema, pues bueno, a veces si lo vemos de manera aislada, pues podemos tomar decisiones apresuradas. Sin embargo, es fundamental analizar tu sistema y ver de qué forma lo puedes adecuar. Como bien comentas, si de alguna forma usas la segunda opción y reflejas ese anticipo como un descuento, podría llegar a alterar los resultados, las cifras que se muestran en tu contabilidad. Igual, si hay alguna forma de que se pueda identificar que ese descuento simplemente es para fines de cumplir con tus temas fiscales y no altera sus resultados, es decir, no cambia el concepto o la esencia del concepto que realmente es, pues creo que sí podremos aplicarlo, pero es cuestión de analizar cada uno de los sistemas o cada uno de los parámetros de cómo funciona su operación. Y aquí también entran el problema del reporte con la cuestión fiscal. A ver si estaría yo en el entendido y si nos ayudas, Omar. A ver, primero, al momento de yo irme por una de estas dos formas de facturación, si yo me voy por la de los dos comprobantes, pues al final de cuentas yo voy a acumular en pagos provisionales, que son ingresos nominales, mi factura del anticipo y lo neto de la factura ya una vez descontado lo del anticipo. Entonces, sí, en la acumulación en pagos provisionales, ingresos nominales, estaría bien. Pero en el caso de la utilización del otro método, donde son los 3 comprobantes, yo estoy utilizando un tipo E, que sería de egresos, y que normalmente está identificado, la autoridad lo está identificando, que es para descuentos, bonificaciones y rebajas. Que eso solamente lo podría estar utilizando a nivel anual como una deducción autorizada. ¿Hay algo que nos ayude a poder quitar ese efecto? Pues me parece que sí, me parece que el mismo anexo 20, la guía para la emisión de los comprobantes fiscales digitales, cuando define el uso del CFDI de egresos, establece, como bien comentas, que es para devoluciones, descuentos, bonificaciones. Sin embargo, hay una pequeña oración después de esto que todos lo conocemos, que establece que este tipo de comprobantes también es aplicable para el tema de la cancelación de los anticipos. Entonces yo creo que de alguna forma con esto estaríamos cubiertos respecto de poder restar ese ingreso y no duplicarlo. Y que en pagos provisionales con regla miscelánea te permitiría hacer ese neteo y no estar acumulando el 100% de la factura y en otro periodo el acumular la cuestión del anticipo, ¿no? Sí, así es. Sí. Ok, y la segunda pregunta que te quería hacer, porque también es una cuestión de por ahí la duda. Cuando yo incorporo un ingreso ya en los términos fiscales, jurídicos y de normas de información, cuando yo considero el ingreso va asociado un costo.
y ahí realmente los enfrento en ese mismo momento y determino una utilidad, donde esa utilidad contablemente se me va a ir para poder repartir utilidad a los accionistas, obviamente quitando los gastos correspondientes en un resultado, y fiscalmente lo que me ayuda es enfrentar en una declaración anual mis ingresos acumulables menos mi costo, que sería el costo de lo vendido, y enfrentarlo sobre un resultado fiscal que es una utilidad realmente neta. Sí. Cuando traigo los anticipos no puedo incorporar un costo, porque al final de cuentas no existe un costo, ni siquiera en una realidad existe el producto. Sí, de hecho ese es un tema muy relevante y no sé qué tan común sea para los contribuyentes, para tus clientes, pero pues bueno, al menos a mí me ha tocado ver que no es tan conocido, tan difundido, pero hay una regla miscelánea, la 3.2.4, que está, que efectivamente prevé esta situación que comentas en el momento en el que yo percibo un ingreso, que bueno, en este caso lo vamos a llamar un pago a cuenta, pero no he entregado el bien, no he prestado el servicio, es decir, mis costos quizás no existan, quizás sean cero, pues tendría un ingreso sin costos, pues tendría que pagar un impuesto importante en mi declaración anual. No obstante, esta regla de alguna forma lo prevé y te da la posibilidad de disminuir de este ingreso un costo estimado. ¿Y a qué me refiero con estimado? Pues es básicamente el hacer una proyección de cómo va a ser mi utilidad real, ¿no? Sí, pues de alguna forma, de manera específica, la regla te dice que debes de determinar un factor, el cual resulta de dividir el costo que tuviste en el ejercicio respecto de tus ingresos. Eso te va a dar el costo con el que estás trabajando, y ese es el costo que te permite deducir a ese ingreso, ¿no? Que no tendría costo. Que este tipo de reglas, y por ejemplo, en el sector de la construcción, ahí está dentro de la ley un cuestión más claro en este tipo de costo, del costo estimado, es con el objetivo de que si yo estoy pidiendo un anticipo, es propiamente porque yo necesito fondearme para poder operar, ¿no? Y que me quites como autoridad el impuesto sobre una base que no tengo yo un costo, que todavía ni siquiera lo he gastado, pues sería quitarme flujo para poder yo operar, ¿no? Sí, de alguna forma, si se operara así, si se pagaran impuestos así, pues realmente te estaría quitando parte del flujo que necesitas, ¿no? De hecho, bueno, esta regla miscelánea creo que surge justamente porque el artículo que mencionas para constructoras, pues es muy específico. No obstante, esta regla miscelánea es más genérica para otro tipo de contribuyentes, no de un sector tan específico. Pero siempre cuando realmente tengas un anticipo que va a ser largo, ¿no? O sea, el tema de la operación va a ser largo el que te la puede entregar. Porque si hay un desfasamiento de entre 1 o 2 meses, quedaría dentro del mismo ejercicio, que al final de cuentas no debería de haber tanta repercusión ahí al respecto. El problema lo que estaría yo diciendo sería la cuestión de los ingresos nominales, que es lo que enfrentas en los pagos provisionales. Sí, así es. Ese sería un problema, pero pues ese no hay forma de hacer nada, ¿no? Sí, eso digamos que te ayuda en la cuestión de la declaración anual. Omar, ¿algo más que quisieras compartirnos hablando de lo del anticipo de clientes? Pues bueno, que analicen cuál es el tratamiento que le están dando, pues bueno, y puntualizar que, pues bueno, si bien ahorita comentamos que esos anticipos pudieran no definirse como un ingreso y quizá no acumularlo, pues verificar si dentro de la información que tú tienes puedes demostrar en la eventualidad de que tengas una revisión por parte de la autoridad que efectivamente estabas en el supuesto de un anticipo que no es un ingreso, ¿no? Porque bueno, como sabes, hoy las auditorías van enfocadas a temas de materialidad, a que demuestres documentalmente pues tu dicho, y si de alguna forma nosotros lo consideramos como un anticipo, no lo acumulamos y en una revisión no tenemos la documentación para soportar esto, pues creo que la autoridad nos haría pagar lo que pues pretendíamos diferir porque así, conceptualmente así debe ser. Bueno, de nueva cuenta, Omar, muchas gracias por tu aportación en este tema. Amigos, gracias, Rodrigo. Los invitamos a que vean próximas emisiones. También los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube y que nos sigan, que le den un like en la cuestión de la página para que se pueda compartir y podamos llegar a más personas en poder ayudar en estos temas contables y fiscales.
Y antes también de despedirnos, quisiera también hacer la cuestión de esta acotación. Hablando del mundo contable y del mundo fiscal, como nos está diciendo Omar, pues ya me genera una diferencia y que posiblemente yo tenga que estar haciendo un análisis mucho más detallado en mi conciliación contable fiscal, que es lo que presento en la declaración anual, que lo que hemos estado viendo en diferentes años, cuando el ingreso fiscal era lo que estábamos considerando dentro del mundo contable. Al existir ya normas de información financiera, normas contables que nos dan una pauta de cómo contabilizar, ya me genera por ahí ciertas distorsiones que en una vida financiera ya traigo diferencias en el mundo fiscal. Sí, así es. Eso, pues bueno, siempre hay que analizarlo para efectos de presentar nuestra declaración anual. No cuenta, pues muchas gracias, Omar. No, gracias a ti, Rodrigo. Y como les decía, estamos aquí en otras emisiones. Denos algunos comentarios para que podamos traer otros temas de interés. Traemos especialistas, expertos en el área y pues estamos en contacto. Saludos. Bye.